Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jueves Libres, como siempre, acompañándote dentro del programa de Mabel Corrales, ¿qué parte no entendiste? Hoy con Malvina Gareca. ¿Cómo estás, Malvina? Bien, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien. Muy buenas tardes. Bueno, sigue sorprendiéndonos y dándonos mucho que hablar este caso que mantiene en vilo a toda la sociedad argentina y que está generando un escándalo dentro del gobierno nacional. Puntualmente nos estamos refiriendo al caso Maldonado, al caso de Santiago Maldonado, el chico de 28 años que desapareció luego de una manifestación de mapuches en el sur de nuestro país. Así es, ¿no? Que el 1 de agosto ya, desde el 1 de agosto viene con, bueno, sin que sepamos dónde está Santiago Maldonado, que a partir de esto han habido marchas, ¿no? Han habido manifestaciones y que, bueno, hasta el día de hoy una de las hipótesis más fuertes, o por lo menos desde el discurso del gobierno, era que Gendarmería no tenía nada que ver en esto, ¿no? Contradiciendo un poco a lo que la familia, bueno, nos decía, y una de las principales hipótesis de la familia. Lo interesante es analizar cómo se ha ido dando este discurso desde el gobierno y, bueno, cuáles son las principales hipótesis, informaciones y pruebas que hay hasta ahora, ¿no? Sí, porque te acordás que desde el primer día la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, trató de despegar a la Gendarmería del caso. Sí. Dijo, no, Maldonado no estaba ahí, la Gendarmería no tiene nada que ver. Se barajaba una hipótesis que tenía que ver con que había sido asesinado, Sí. Acuchillado, decía, acuchillado, ¿no? En un asalto a un puesto en un campo de Benetton. Claro. Bueno, esa hipótesis que era la más fuerte que manejaba el gobierno para despegar a la Gendarmería y para sacarse la responsabilidad que tiene el Estado de encima, se cayó porque las pericias que se hicieron sobre el puesto en el cual se decía que había sido acuchillado Santiago Maldonado, dieron que él no estuvo en ese lugar. Se hicieron pericias en el lugar para ver si había estado Maldonado o no, y en definitiva esas pericias dicen que él no estuvo ahí. Entonces esta primera hipótesis, que era la más fuerte que manejaba el gobierno y la Gendarmería, se cayó. Claro, el ADN no es de Santiago Maldonado. No es de Santiago Maldonado. Sí hubo un conflicto en ese lugar donde señalaba la ministra Bullrich, pero no estuvo Maldonado en ese lugar. Y desde ese momento en el cual Patricia Bullrich decía no hay ningún indicio de que Gendarmería haya estado involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado, hasta hoy ha ido variando el discurso del gobierno. Hace muy pocos minutos el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, al ser preguntado si ponía las manos en el fuego por la Gendarmería, él dijo que no. Él no pone las manos en el fuego por nadie, dijo, ¿no? Y, bueno, refiriéndose específicamente a Gendarmería. También ya se empieza a barajar, digo, a partir de este viraje en el discurso y en las pruebas contundentes ahora a partir del ADN, que Gendarmería pueda ser, ¿no? Pueda estar involucrado en estos hechos, ¿no? De hecho, es una de las hipótesis que también desde el gobierno se empieza a barajar, y ya vemos también al presidente Macri involucrado en esta investigación, ¿no? Sí. Enviando al secretario de Justicia y al secretario de Derechos Humanos a que vayan al lugar de los hechos a reunirse con el juez de Esquel para poder ver y analizar más en profundidad qué es lo que está pasando, ¿no? Algo que, como decíamos en principio, no se barajaba, ahora ya se empieza a sospechar de Gendarmería. Sí, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Abruj, dijo que la hipótesis más fuerte apunta a la participación de la Gendarmería en el hecho. Ya estamos hablando de algo con un nivel de impacto social e institucional fuerte y un nivel de peligrosidad muy, muy fuerte. Además estamos hablando de un desalojo que fue ordenado por la justicia. Sí, ¿no? Sí, pero en plena democracia, en la cual sabemos que estas cosas a los argentinos nos hacen recordar muy fuerte y nos entristece porque hemos vivido una dictadura feroz en la cual muchísima gente ha desaparecido, ha sido asesinada, y hace mucho tiempo que no teníamos noticias de casos como estos, en los cuales una fuerza de seguridad está involucrada en la desaparición de una persona. Tanto está demostrada la desaparición de esta persona que la causa está caratulada como desaparición
forzada de personas. Sí. O sea, no es que estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que la justicia está investigando al Estado o a miembros del Estado porque ha desaparecido una persona. Es así, ¿no? Bueno, hace unas semanas también, a raíz de este caso, derechos humanos internacionales han estado pidiendo al país que se investigue como se debe investigar este caso, porque la familia desde un principio, ¿no?, ha aportado datos diciendo que se trataba de una desaparición forzada. Bueno, después de ya más de un mes, casi un mes, sí, bueno, más de recién, un mes, ¿no? Más de un mes podemos decir que la investigación va tomando su curso para el lado que la familia viene ya insistiendo hace tiempo y aportando datos, ¿no? Sí, y se está transformando en un escándalo político, institucional, porque claro, hace un mes la ministra de Seguridad de la Nación decía, no, acá no ha pasado nada, acá no tiene nada que ver la Gendarmería, y ese muchacho no estaba ni siquiera en el corte de ruta que había sido desalojado y que provocó esta represión. Y hoy ya se maneja fuertemente la hipótesis de que sí ha estado involucrada la Gendarmería y que ha sido partícipe de la desaparición de esta persona. Y el escándalo institucional y político que está generando internas dentro del gobierno, dentro del grupo Cambiemos, que es el que encabeza el presidente Macri, ya que su principal socio, Ernesto Sáenz, el presidente de la Unión Cívica Radical, ha hecho críticas muy fuertes en las últimas horas a cómo ha manejado el gobierno nacional el caso Maldonado. Así es, ¿no? Sáenz se refiere a que el tema estuvo muy encapsulado, dice él, en el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich, ¿no? Críticas duras a Bullrich. Sí, críticas muy duras a cómo se ha manejado el caso, a cómo se ha comunicado el caso y que la Casa Rosada debería haber estado más involucrada desde un principio en este caso, ¿no? Esto podemos ver como una de las señales fuertes de que hay estas internas en el gobierno a partir de cómo se ha manejado el caso y con Bullrich, ¿no? Muchas puntualmente. Críticas. Bueno, tenemos un joven desaparecido hace más de un mes, tenemos un gobierno que en principio dijo no tenemos nada que ver y ninguna de las fuerzas de seguridad y puntualmente la Gendarmería no tienen nada que ver en el hecho. A ese muchacho lo mataron en un asalto a un puesto en un campo en Chubut. Salen fuertes desde el gobierno a respaldar a Bullrich y Bullrich a respaldar a la Gendarmería, y a partir de que pasan los días y las hipótesis que manejaba el gobierno de que a este joven lo habían matado en otro lado, de que estaba vivo y estaba en Tartagal, que estaba en Entre Ríos, ¿te acordás que se dijo? Circularon fotos también, ¿no? De una persona muerta diciendo que era él. Que era él y que estaba en Chile, que había muerto en un accidente en Chile. Bueno, todas esas hipótesis se van cayendo y se va cerrando el cerco alrededor de la hipótesis que bien decías vos, que es la que siempre dijo la familia y los amigos de este muchacho, de que participó en ese corte de ruta, que fue reprimido y que fue detenido por la Gendarmería y a partir de ahí no se sabe más nada de él. Muchas pruebas aparecieron en los últimos días, no había testigos, aparecieron testigos que dijeron cómo vieron que el joven Santiago Maldonado era golpeado por gendarmes y era subido a una camioneta de la Gendarmería. Así es, ¿no? Este es uno de los principales puntos, es que apareció un testigo, Santana, un mapuche, el cual relata cómo él vio que Santiago corre hasta el río, al no saber nadar, no se tira al río, ahí es donde lo logran agarrar y es ferozmente golpeado y luego trasladado en un vehículo, ¿no? En un vehículo de Gendarmería y no aparece más. Y no aparece más. Entonces, bueno, este es el último relato que no se había presentado hasta acá. Entonces, una de las pruebas más contundentes que también están teniendo ahora y que hace, bueno, sospechar todavía más de Gendarmería, ¿no? Sí, bueno, porque hasta ahora había testimonios, pero no estaban en la causa. Ahora hay testigos que declararon en la causa. Después hay otras pruebas. Se encontró la gorra de Santiago Maldonado en el lugar donde los otros testigos dicen que lo vieron mientras era detenido por Gendarmería. Ahí apareció una gorra que dicen que era muy característica de él, una gorra blanca, y cuando llevan perros, de esos que saben seguir a personas, los perros hacen el camino que señalan los testigos que hizo esa tarde
mientras era reprimido por Gendarmería Santiago Maldonado. Entonces se van sumando ¿no? cosas, ¿no? Se y van sumando cosas. Con los y relatos. todas coinciden. Bien. Otro elemento tiene que ver con que apareció un informe de inteligencia, ¿no? En donde dice que está incorporado ya la causa como prueba y en donde dice que Gendarmería eran los que estaban a cargo de este operativo, ¿no? El Escuadrón 35, que finalmente, bueno, es en donde termina desapareciendo Santiago. Entonces, un elemento más que está dentro de la causa y que hay que tener en cuenta que puede servir también para inculpar a Gendarmería. Sí, es una investigación que, según dicen algunos periodistas, yo lo vi a Rolando Graña presentar este informe de inteligencia y se decía que venía de la Policía Federal. Después, desde la Policía Federal se desmintió de que ellos hayan elaborado ese informe, pero fue incorporado a la causa. Claro. Al fiscal y al juez le pareció interesante y lo incorporaron a la causa a este informe de inteligencia. Este informe dice que efectivamente, ¿no? Claro, el chico estaba ahí, fue detenido por la Gendarmería, fue golpeado y muere de hipotermia y de un paro cardíaco mientras era golpeado. Sí, terrible, pero bueno, son elementos que los están teniendo en cuenta, por lo menos ahora, ¿no? Que no se tenían en cuenta antes. Totalmente. Vos sabés que fue denunciado el gobierno nacional ante la justicia por el defensor oficial, por uno de los defensores oficiales en Chubut, por desviar la investigación. Porque claro, ha pasado mucho tiempo. Estamos hablando de que han pasado 35 días desde que sucede el hecho hasta que se empiezan a incorporar estas pruebas contundentes. Entonces, ¿qué dice este señor? Este señor dice, el defensor, ¿no? Defensor oficial. Dice, acá lo que se hizo fue desviar la investigación. Claro. Desde el gobierno nacional intentaron despegar a la Gendarmería y se falsearon pruebas, se dijo que vayamos para el otro lado, que había que investigar esto y no, investigaban otra cosa. Entonces, un escándalo más porque ya se ha elaborado una denuncia por encubrimiento hacia el gobierno nacional y puntualmente a Patricia Bullrich. Claro, esto explica, ¿no? También por qué tanto revuelo y por qué también Macri en estas últimas horas, en estos últimos días ha tenido reunión, ¿no? Con su gabinete, con gente de su confianza y ha mandado también a estos secretarios directamente al lugar porque es algo que les está preocupando, ¿no? No tenemos que dejar de poner también en la mesa lo que ha sido la marcha, ¿no? Una marcha, una movilización muy grande y contundente en todo el país, ¿no? Pidiendo que Maldonado aparezca con vida, esto sin lugar a dudas que le ha llamado la atención o ha preocupado al gobierno. Y vos fijate cómo se empieza a trazar una línea divisoria dentro del gobierno, como que Mauricio Macri toma las riendas del caso para que se resuelva de una vez por todas y como que empieza a apartar al Ministerio de Seguridad, empieza a apartar a Patricia Bullrich y empieza a actuar con el Ministerio de Justicia, con Germán Garabano, con el secretario de Derechos Humanos Abruj, y les pide a ellos que se involucren en la causa, que vayan, que viajen hasta el lugar, que se entrevisten con los jueces, con los fiscales, con las fuerzas de seguridad locales, con referentes del gobierno de Chubut y se pongan a disposición. Entonces es como que, bueno, Patricia Bullrich todo este tiempo nos dijo, y le dijo al presidente de la Nación, no te preocupes que no tiene nada que ver la Gendarmería, no te preocupes que ese es un caso puntualmente particular, que hubo una pelea entre mapuches con este muchacho, lo mataron y lo escondieron por ahí. Claro. Esa versión que Patricia Bullrich intentó hacerle creer a los argentinos y al presidente de la Nación se cae, entonces el presidente dice, no, vamos a enviar a otros funcionarios a que se encarguen del tema. Un problema institucional fuerte, ¿no? Para el gobierno y también teniendo en cuenta las encuestas, ¿no? Que muchos medios han resaltado de qué es lo que opina la gente, los argentinos y las argentinas acerca de este caso, donde la mitad de los argentinos y argentinas están pensando que el gobierno tiene responsabilidad sobre este caso, ¿no? Esto también ha sido un elemento Es que estamos hablando de la desaparición de una persona en democracia, claro, y no es una desaparición fruto de una banda de secuestradores o fruto de una banda de narcotraficantes o fruto de una disputa privada. Estamos hablando de que en democracia desaparece una persona y todas las pruebas apuntan a que una de las fuerzas de seguridad del Estado
ha estado involucrado en la desaparición de esa persona. Un hecho, pero institucionalmente gravísimo, que afecta muchísimo a la democracia, golpea a la democracia. Por eso es que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, le han pedido al gobierno que resuelva rápido el caso de Santiago Maldonado. La gran repercusión que tuvo socialmente este caso, las grandes manifestaciones que hubo en todo el país y puntualmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tienen que ver con esto. Los argentinos y las argentinas no aguantamos ni vamos a tolerar de que estas cosas pasen. Exactamente, ¿no? Esto por lo menos se ha visto reflejado. Y también, bueno, como estamos acostumbrados en esta era de las redes sociales, ¿no? Como también las redes sociales han sido un lugar en donde la sociedad se ha expresado masivamente contra este caso, ¿no? Y esto también toma nota, por supuesto, seguramente el gobierno nacional y hace que tengan que involucrarse y en definitiva empezar a ver cómo se soluciona este caso que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Hubo una participación importante en los últimos días de algunos medios de comunicación como el diario Clarín, diario La Nación, y sus principales periodistas, Joaquín Morales Solá, ha escrito mucho sobre este caso. Y no estamos hablando de periodistas o medios de comunicación opositores al gobierno. Claro, todo lo contrario. También, ¿no? Llama la todo lo atención. contrario, son medios de comunicación y periodistas que apoyan al gobierno de Mauricio Macri y en los últimos días han empezado a mostrar preocupación en sus editoriales, en las notas que escribieron, preocupación porque se cae la hipótesis principal de que el Estado no tenía nada que ver en este caso y empieza a tomar mucha, pero mucha fuerza de que efectivamente fue un caso en el que la Gendarmería estuvo involucrada. Y estos periodistas, al igual que Ernesto Sáenz, aliado de Macri en Cambiemos, le piden a Macri, bueno, toma el asunto, agarrá con fuerza este asunto y lo resolvamos de una vez por todas, porque está dañando la imagen del gobierno nacional con mucha fuerza y en un momento muy delicado, porque estamos entre dos elecciones. Han pasado las elecciones primarias y se vienen las elecciones generales. Y este caso, al menos desde los intereses políticos de ellos, aquellos que no les interesa el ser humano que está desaparecido, ni el dolor de la familia, ni el dolor de los amigos, lo toman desde el punto de vista político y dicen esto nos está golpeando y esto nos está golpeando muy fuerte y vaya a saber cuáles son las consecuencias de esta situación. Exactamente, ¿no? Sabemos que, bueno, el gobierno se maneja mucho con encuestas y esto lo van midiendo también, ¿no? Entonces, lo van midiendo, sí. Bueno, es un termómetro para ellos también. Así que, bueno, es un caso que nosotros, bueno, lo venimos ya siguiendo hace varios jueves, lamentablemente, y esperemos que definitivamente podamos avanzar hacia esclarecer y saber dónde está Santiago, ¿no? Y creo que es el reclamo de la sociedad. Y en las últimas horas, el gobierno de Chubut se ha presentado como querellante en la causa. ¿Qué es un querellante? Aquella persona que se siente damnificada por un delito que ha cometido alguien y se presenta en la causa para participar. Y el gobierno de Chubut se ha presentado como querellante. ¿Qué es el gobierno de Chubut? Nosotros vamos a participar y queremos que esto se esclarezca y que se sepa. Y el ministro de Gobierno de dicha provincia ha señalado puntualmente a un responsable de la represión de ese día y de todo el operativo, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Nocetti. O sea, el segundo de Patricia Bullrich. El gobierno de Chubut dice, ese señor es el responsable. Porque nosotros tuvimos una reunión con ese señor y él nos dijo, ustedes no se metan, la provincia no se meta en este caso, que nosotros lo vamos a resolver con la Gendarmería Nacional. El gobierno de Chubut se hizo al costado, le dijo, bueno, si ustedes vienen tan decididos a actuar, actúen. Y claro, y ahora resulta que de esa actuación del segundo de Patricia Bullrich se arma tremendo escándalo porque desaparece una persona, entonces el gobierno de Chubut dice, nosotros vamos a decir todo lo que sabemos. Y lo que sabemos es que en una reunión nos dijeron, nosotros nos hacemos cargo del caso. Nosotros vamos a resolver ese corte de ruta que hay en la provincia de ustedes. Claro. Y ahí, bueno, queda expuesto, ¿no? Esto que decíamos que
bueno, que tiene todo Patricia Bullrich estuvo involucrada en todo este tema desde un principio, que viene ya diciendo que no tiene nada que ver Gendarmería, pero bueno, hasta el día de hoy ya hemos podido ver que esto se ha dado vuelta. Y habrá que ver qué pasa, ¿no?, con Patricia Bullrich también. Sí, digamos, ¿no? porque hay que ver si es que no se la aparta o si sigue. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Hay que ver su responsabilidad política y cómo lo toma el presidente de la Nación, cómo toma la actuación de la ministra en este caso, porque deja mucho que desear y mucho que sospechar. Una ministra que desde el primer momento dijo, no, acá la Gendarmería no tiene nada que ver, y ese muchacho estaba en otro lado, ni siquiera estaba en esa localidad. Poco prudente, ¿no? Poco prudente, porque la mejor señal que nos hubieran dado a los argentinos es decir, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, y si fue un gendarme, un policía o un particular, nosotros vamos a colaborar para que se esclarezca el caso. Claro. Poco prudente, vaya a saber qué intereses hay detrás de la posición de la ministra Bullrich en todo esto. Y como vos decís, vaya a saber cuáles son las consecuencias políticas, porque es un caso que está dañando la imagen del gobierno nacional. La opinión pública, por suerte, me parece muy bueno que la gente se involucre en este tipo de casos, porque no podemos permitir que pasen, no podemos permitir. Entonces la opinión pública se ha involucrado y se daña la imagen del, no sé si del presidente de la Nación, pero sí de su gestión, sí de algunos de sus ministros, sí de algunos de sus funcionarios, y las consecuencias de todo esto las tendremos que ver en las próximas horas. Hugo Alconada Mon, un periodista muy reconocido que escribe también en Diario La Nación, hace un par de horas publicaba una nota en el portal de internet de dicho diario en el que decía, en las próximas horas vamos a tener noticias. Entonces, aparentemente ya se va cerrando el círculo y ya va a aparecer la verdad de lo que pasó con Santiago Maldonado, y seguramente va a traer consecuencias políticas e institucionales muy fuertes. Ojalá que se sepa la verdad, porque yo también hablo con mucha gente y me dicen, bueno, pero nunca se va a saber qué pasó. Sí, esa sensación, ¿no?, de que no se va a tener justicia o que no se va a saber tampoco sería, es lo ideal, ¿no es cierto? Necesitamos creer en la justicia, necesitamos creer en nuestras fuerzas de seguridad, y para generar esa credibilidad necesitamos que este caso se esclarezca y que caiga quien caiga, caiga quien tenga que caer y quien tenga responsabilidades penales, civiles, de todo tipo, que se sepa, para que podamos empezar a confiar en nuestras instituciones. No tengamos tolerancia, ¿no? O pensar que, bueno, no vamos a saber y que ya está, ¿no? Me parece que no, que es importante que exijamos la verdad y justicia. Y bueno, las marchas fueron contundentes. Y para cerrar el tema voy a volver a leer, porque uno puede decir, bueno, la gente que no lo quiere, Mauricio Macri, opina estas cosas. Pero Ernesto Sáenz, presidente de la Unión Cívica Radical, principal aliado político de Mauricio Macri, voy a leer las declaraciones de él. Dijo, esto debería haber tenido un nivel de involucramiento mucho más fuerte desde un primer momento de la Casa Rosada. No lo estamos diciendo Carlos Morelo, Malvina Gareca y los cientos de miles de ciudadanos que nos manifestamos en la calle la semana pasada. Lo está diciendo el principal aliado del gobierno nacional, de Mauricio Macri. No se puede tolerar un caso como este. Así es, ¿no? Poniendo en duda, bueno, cómo se ha actuado. Así que, bueno, esperaremos a ver cómo sigue el caso y ojalá que sea con justicia para esa familia que viene hace ya más de un mes. Sí, que aparezca Santiago Maldonado. Que aparezca Santiago Maldonado con vida y esperemos que así sea. Bueno. Tenemos otro tema para charlar hoy, no sé si nos queda tiempito, sí nos queda tiempito. Vamos a ver, estuvo, bueno, en el marco de seguimos en campañas, seguimos, con actividades diversas, y el gobernador hemos podido ver que ha estado visitando barrios, visitando diferentes actividades que se están haciendo, en este caso en el barrio Castañares, ¿no? Una visita que ha sorprendido a los vecinos y a las vecinas, porque, bueno, es desayunar con el gobernador, que aparezca de repente ahí a charlar, a ver qué es lo que están, bueno, opinando, viviendo los vecinos, charlando, ¿no? Dialogando. Sí, en nuestra ronda permanente de diálogo con vecinos de distintos barrios, porque lo venimos haciendo desde hace muchos años, charlamos, ¿no? Le preguntamos a los vecinos cómo están viviendo, cuáles son las principales preocupaciones que tienen, elaboramos respuestas, propuestas, tratamos de resolver los problemas que hay,
Y el otro día nos convocan vecinos de Barrio Castañares a charlar en el centro vecinal y de repente frena una camioneta y baja Urtubey. Solo, El gobernador sí. solo los vecinos no podían creer. Sí, los salieron vecinos. de todas las casas y decían, no podían creer que aparezca Urtubey solito caminando a reunirse con la gente. Algo que permanentemente se hace y que está bueno, porque está bueno de que el vecino pueda hablar con el gobernador, que el vecino pueda hablar con sus funcionarios sin intermediarios, ¿no? Viste que muchas veces dicen, los políticos nunca dan la cara y nunca van a ver a los vecinos de los barrios y siempre hay que hablar con su secretaria y no te atienden. Bueno, en este hay que caso... hacer muchas audiencias, filas y demás para ver a los funcionarios. Bueno, en este caso no, ¿no? En este caso podemos ver que bueno, hay un acercamiento. Esta idea también, ¿no?, distinta de la política, creo yo, ¿no? Sí, la está política bueno. Cerca de la gente y pudiendo escuchar sobre todo. Sí, no hacer discursos, sino escuchar, compartir unos mates. Muy emocionada la gente, ¿no? Sí. Muy emocionada. Muy emocionada de poder estar ahí en ese momento compartiendo, de poder plantearle también cuáles son las cuestiones que creen que falta hacer, ¿no? Sí. Y muy interesante también el planteamiento del gobernador en el sentido de poder escuchar y decirle, bueno, qué es lo que nos está faltando hacer. Quiero escucharlos y quiero ver cómo lo resolvemos. Porque ahí no hay filtro, ¿eh? Ahí no hay filtro. Te pueden decir cualquier cosa. Claro, está el gobernador y están los vecinos en un salón. No hay filtro. Ahí el vecino agarra el micrófono y dice, bueno, gobernador, me parece que falta esto, que esto se hizo mal, que esto se hizo bien. Con respeto, eso es muy interesante. Con mucho respeto. Poder dialogar, me parece importante. Poder dialogar. Sí. Está bueno y seguramente van a seguir adelante estas actividades. Que le hace bien a la democracia. Sí. Le hace bien a la democracia que la principal figura política de la provincia baje, camine por los barrios y charle con los vecinos. No se marque esta distancia, ¿no?, que normalmente se cree que hay, o bueno, normalmente estamos acostumbrados a que haya entre políticos y ciudadanos, ¿no? Esto también recalcar la importancia de la política en el día a día y con la gente. Me parece que es el gesto y bueno, la verdad que muy interesante también la respuesta de los vecinos y de las vecinas, así que seguiremos bueno, con estas actividades y ya algún otro vecino o vecina estará en algún momento recibiendo alguna visita. Sí, que son de sorpresa, ¿eh? Sí, son sorpresivas, no se programa nada, son sorpresivas. Muy buen gesto de los vecinos, le agradecemos a todos los vecinos, más de 100 vecinos y vecinas de Barrio Castañares, que algunos se emocionaban mucho, lloraban, contaban cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus anhelos, sus sueños. Se dio un diálogo muy bueno que hay que repetir y ojalá podamos contar con la presencia de Juan Manuel Urtubey en otras zonas, en otros barrios. ¿Sabe qué? Me han dejado 200 millones de mensajes en Facebook diciendo traerlo al gobernador a mi barrio. Bueno, no soy yo el que lo lleva, sino que fue iniciativa de él decir, ¿dónde andás? Bueno, mira, estoy acá charlando con unos vecinos, bueno, voy para ahí. Interesante, muy bueno, interesante. Sí. Así que bueno, estaremos a la expectativa, capaz que en otro momento nos sorprende. Así es. Bueno, vamos terminando, Malvina. Llegamos al final ya de nuestra columna de todos los jueves. Agradecemos a Mabel por el espacio. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves, jueves libres, como todos los jueves, con Carlos. Y bueno, eventualmente también viene Daniel, así que le mandamos un saludo. Un saludo a Daniel y un saludo a Nico, a tu hijo que está con algún problemita de salud, que se mejore. Sabemos que nos está viendo. Nico, ponete las pilas y mejorate. Así es, un beso enorme. Así que bueno, hasta el próximo jueves. Chao.